2020, sin duda un año lleno de desafíos y cambios inesperados, pero en medio de todo el caos y el dolor hay una esperanza. Un encuentro con Dios te garantizará un futuro diferente y una salida en medio de los problemas. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectarte con el cielo a través de la música, la oración y el estudio de la palabra. Todo esto durante toda una semana que cambiará tu vida y el rumbo de tus decisiones. Porque todo terminará bien. Comencemos. Muy buenas noches, querido amigo. Te queremos dar las gracias por conectarte con nosotros a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube. Es un gozo y un placer para mí darte la bienvenida una vez más. En el día de ayer obtuvimos mensaje de esperanza. En el día de hoy también recibiremos mensaje de esperanza. Así que no te puedes perder el tema del día de hoy. Argelis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rachela. Yo estoy muy contento el día de hoy porque estamos ya en el tercer día de nuestra serie titulada Todo terminará bien. Y el día de ayer fue un día muy especial. ¿Por qué fue tan especial, Argelis? Dios nos trajo un tema en el que pudimos aprender cómo guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué debemos guardar los mandamientos de Dios? Lo que a mí me pareció interesante fue que pude entender que guardar los mandamientos de Dios es un acto de amor y no de sacrificio. El día de hoy, de hecho, es la continuación del tema de ayer. El día de hoy el tema es un día escogido por Dios. Querido amigo, te queremos invitar a que en estos momentos puedas mandar tu saludo en la sección de comentario. Queremos saber de dónde nos estás viendo. Queremos mandarte un saludo especial a ti, quien nos estás viendo. Si tienes una petición de oración, también puedes enviarlo por la sección de comentarios o enviarnos un mensaje privado. Y nuestro equipo se encargará de darnos esas peticiones y estaremos orando por ti durante la semana. Tenemos guerreros de oración orando por ti. Antes de continuar, vamos a pedir a Dios que continúe dirigiéndonos. Y Rachela, por favor, si nos puedes dirigir en oración. Claro que sí, oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el día que nos has regalado. Gracias porque sabemos que estás al control de todo y que todo terminará bien en nuestras vidas. Padre, te pido por cada persona que nos está viendo, que puedas tomar el control de sus vidas y que puedan recibir la certeza de que estás al control. Amén. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos recordarle a usted que nos está viendo por nuestra plataforma de YouTube o Facebook que comparta esta transmisión con sus amigos y con sus familiares. Y como cada noche vamos a saber algo más, ¿verdad?, sobre nuestro pastor, Rafael Vivas. Rachela, ¿qué más podemos aprender de él en el día de hoy? El pastor Vivas, como ya dije anteriormente, nació en el país de Venezuela y estudió en la Universidad Adventista en Venezuela. Hizo su carrera de teología. Actualmente, el pastor Vivas tiene 3 congregaciones en la isla de Aruba, 2 iglesias hispanas y una de papiamento. Es muy interesante ver cómo el pastor ha decidido desde pequeño, ¿verdad?, servir al Señor, estar en su iglesia y en el día de hoy está trabajando como ministro para el Señor. Yo sé que en el día de hoy, al igual que las 2 noches anteriores, Dios le va a utilizar para hablar a nuestros corazones. Querido amigo, si tú quieres saber cuál ha sido el día escogido por Dios, no te puedes perder la programación de hoy. Dios te bendiga y esperamos que Dios pueda desde ya preparar tu corazón para recibir su palabra a través del pastor Rafael Vivas. Todo obra para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito llamados son. Ni una hoja caerá, ni la flor se secará, sin que sea su divina voluntad. El momento más difícil en que
Levanta tu vista al cielo y le hallarás. Cuando la tormenta pasa, el sol de nuevo brillará. En tu vida las promesas de Jesús se cumplirán. Será para bien, todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios tiene el control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Sus promesas fieles son, se cumplirán. Él no es hombre para mentir, no se arrepentirá. Todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios está al control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, deseando hoy las más ricas bendiciones para ti. Espero en el Señor hayas tenido un excelente día y que ahí donde estás, pues, y durante toda esta semana puedas experimentar grandes bendiciones en tu corazón y en tu familia. ¿Sabes una cosa? El primer día estuvimos hablando de cómo se originó y cómo entró el pecado al planeta Tierra y las consecuencias de lo que hoy vivimos en el mundo a causa del pecado. Anoche estuvimos estudiando que el pecado es la transgresión de la ley según lo que leímos en la palabra de Dios. La ley no nos salva, pero sí nos lleva a mostrarnos el pecado. Y es el medio o el transporte que nos lleva a Jesús, que es el único que tiene el poder de salvarnos, el poder de redimir nuestra vida. Quiero invitarte a dar inicio al tema de esta noche con la bendición de Dios por medio de una oración. Oramos. Glorioso Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos porque nos das una vez más la oportunidad de venir delante de tu presencia. Quiero rogarte, Padre, por cada una de las personas que en esta noche están conectadas por este medio, suplicando para que sea el poder de tu Santo Espíritu obrando en sus corazones, pero también, Señor, para que seas tú obrando maravillosos milagros en cada una de estas vidas. Tú conoces las necesidades, tú conoces las luchas, tú conoces, oh Dios, sus deseos, que sea tu voluntad en sus vidas. Rogamos, Señor, la autorización para poder abrir tu palabra y sobre todo la dirección para que en esta noche tu palabra una vez más pueda hablar a nuestro ser en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En cierta oportunidad, viajando de Caracas, Venezuela, a Margarita, justamente al lado se me sienta un señor. Y de repente comenzamos a hablar, él me comentó de que era ingeniero civil y comenzamos a hablar algunas de sus experiencias. Pero no tardó mucho tiempo para decirme que algo estaba sucediendo con él, que se sentía agotado ya que tenía un ritmo de trabajo muy, pero muy estresante.
Me dijo que hasta su familia estaba pagando las consecuencias de ese estilo de vida. Y seguimos la conversación y compartí un texto bíblico con aquel hombre que quiero compartir contigo en esta noche. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Leemos la palabra de Dios. Mateo 11, 28 al 29. Dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, mi querido amigo, Jesús está dispuesto a darte ese descanso y paz en medio del trajín de la vida, de tu vida, en medio del trajín, el corre-corre que hoy nosotros vivimos, en medio de este mundo atareado, ajetreado, convulsionado, cada quien persiguiendo sus propios intereses, sin tener descanso. Cada día el ritmo de vida es más acelerado. Cada vez las personas deben trabajar más para poder vivir, para poder pagar sus cuentas. Aquel hombre que iba conmigo en aquel avión, pues mostraba ese cansancio. Y al leer este texto, me dice: realmente necesito ese descanso. ¿Sabes? Dios ha hecho una provisión especial para ti en este día, querido, para que nuestras vidas puedan encontrar descanso. Quiero invitarte a que hoy dejes que sea la palabra de Dios que hable a tu corazón. Acompáñame a buscar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, lo que la palabra de Dios tiene para ti en esta noche. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 2, dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios creó este mundo, dice la Biblia, que todo era bueno en gran manera, todo era perfecto, todo era hermoso. Él no se olvidó ni siquiera del más mínimo detalle para hacer una provisión especial para la humanidad. Dice que al terminar la creación descansó en el séptimo día y ese día lo apartó, lo bendijo y lo santificó, lo declaró santo. Es un regalo de Dios para que el hombre se desconectara de todas sus preocupaciones y necesidades personales. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que tú y yo nos desconectemos en este día especial. ¿Para qué? Para que sea una bendición tanto para ti y para mí. Mira lo que sigue diciendo. Mira lo que dice Jesús en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27, las Sagradas Escrituras dice, palabra de Jesús dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Oh, mi querido hermano, el sábado lo creó Dios, es para beneficio del hombre, para tu propio beneficio, para ser una bendición para la humanidad, para ser una bendición de la raza humana, para que nosotros nos pudiésemos gozar. El sábado, el propósito del sábado, nos muestra Jesús según su palabra, es para bendición, para deleite, para alegría, para felicidad de la raza humana. ¿Sabes una cosa? En estos dos textos bíblicos que acabamos de leer, tanto en Génesis como en Marcos, no dice en ninguna parte que fue creado este día para un pueblo especial. No, en ninguna parte lo vamos a encontrar. Pero sabes, muchos cristianos dicen que el sábado era solo para los judíos. Cuando Dios creó el sábado, no había judío,
Ni siquiera había nación, no había pueblo hebreo. ¿Sabes? El pueblo hebreo viene muchos años después. En fin, mis queridos amigos, es que hoy estamos conectados escuchando este mensaje por la razón de que queremos ser discípulos de nuestro Salvador, el único ser que nos da la esperanza y ha prometido volver a buscar a sus hijos. ¡Oh, qué maravillosa promesa! Que ese Jesús que prometió volver por segunda vez, también ha prometido un reposo y un descanso para ti. ¿Sabes? En Mateo capítulo 12, encontramos un relato donde vemos a Jesús haciendo un milagro a un hombre con la mano seca. Pero ¿sabes? Algo estaba sucediendo. Este milagro era un día sábado y llegaron los fariseos, aquellos que buscaban para acabar con Jesús, para acusarlo. Y Jesús les dice, ellos llegaron a acusarlo, ¿por qué estás haciendo esto en día sábado? Jesús les dice, ¿qué hombre hay entre vosotros si tiene una oveja y se le cae en un hueco por allá el día sábado y no le echa la mano y la saca? Todo el mundo quedó, oye, sí, como que tiene razón. Ahora, ¿qué más vale? ¿Un hombre o una oveja que cae en el hueco? ¿Cuánto más vale? Jesús vino a mostrar el verdadero propósito del sábado de hacer el bien. Mis queridos amigos, Jesús vino, como hablamos anoche, a poner la ley de Dios en el verdadero lugar para mostrarnos el verdadero propósito. Muchos cristianos encuentran en los milagros de Jesús las razones para decir que Jesús no guardó el mandamiento. Pero recuerden, vino a colocarlo en el lugar que debía ir. ¿Sabes que en repetidas ocasiones encontramos en la Biblia que Jesús guardaba el sábado? Y uno de estos textos se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Mira qué interesante es leer este versículo. Lucas, capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¡Wow! Jesús, como de costumbre, asistía a los sábados a adorar, dice el texto. Pero lo que hoy me llama la atención es ver que muchos cristianos sinceros no están siguiendo los pasos de Jesús, comentando de que el sábado fue abolido en la cruz. Pero es necesario que hoy recordemos uno de los textos bíblicos de anoche que estuvimos leyendo anoche en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Necesitamos, es obligatorio volverlo a leer en esta noche. Mateo capítulo 5 versículo 17 al 18. Y las Sagradas Escrituras dicen, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mi querido, Jesús fue muy claro. No puedes quitarle ni una jota ni una tilde. La pregunta es, ¿qué dice la ley de Dios con respecto al sábado? Acompáñame al libro de Éxodo capítulo 20 versículo 11, recordando de que esta es una de las partes únicas que fueron escritas personalmente por el dedo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento del Decálogo. Y comienza diciendo, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Simplemente porque Él ya lo había dicho. ¿Y dónde lo dijo? En la creación, cuando terminó toda su obra y lo apartó. Mis queridos amigos, mis querida familia que hoy estás conectado, Dios le dice acuérdate al pueblo porque se le había olvidado. Recordemos que Dios le entrega los mandamientos después que salen de Egipto, después que son liberados del pueblo Egipto. En el Sinaí Dios le entrega los mandamientos a Moisés. Y este mandamiento especial le dice, acuérdate, porque ellos se habían olvidado. La esclavitud había oscurecido la verdadera obediencia hacia Dios. Es el único mandamiento, mis queridos, que nos lleva a adorar a Dios. Como creador, es el único mandamiento que nos lleva a adorar a Dios como a ese ser que creó. Dice, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el mar. Es el mandamiento donde Dios selecciona su día para que todos recordemos en ese día a Dios como Dios todopoderoso, que en 6 días creó todo lo que hoy vemos con el poder de su palabra. No olvides. Es el único mandamiento que nos lleva a adorar al Dios creador y nos recuerda que somos obra creada de Dios. No de un mono, no es que venimos de un mono, ni mucho menos de una explosión. No sé si tú crees que vienes de una explosión, pero yo creo que vengo de una mano poderosa. Ahora, mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se intenta cambiar la ley? ¿Cómo es posible que la ley sea cambiada? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios dice que va a llegar un momento que un sistema va a intentar cambiar la ley de Dios? Un emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo. Este emperador adoraba al dios Sol, el Dios que se adora el día domingo. El día especial para este Dios es el domingo. Pero al momento de entrar al cristianismo, decidió cambiar el día sábado de reposo por el día que él adoraba a su Dios pagano. ¿Sabes? Mira lo que dice un escritor católico, Monseñor Segur, de la Iglesia Católica. Mira lo que escribe este personaje, y esto nos debe de llevar a reflexionar. Dice, fue la Iglesia Católica la cual, por la autoridad de Jesucristo, ha transferido este reposo, el sábado, al domingo. Así pues, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden, a pesar de ellos mismos, a la autoridad de la Iglesia Católica. Oh, mi querido amigo, en ninguna parte dice que Jesús dio autoridad a ningún ser de cambiar lo que Él mismo dijo que era eterno. Dijo, ni una tilde, recordemos lo que leímos ahorita, ni una jota, ni una tilde. Y sabes, y habla que los protestantes, los cristianos, los que guardan el domingo, están haciendo un homenaje a la autoridad de la Iglesia Católica. También encontramos otro personaje, escritor católico, afirmando también este cambio.
Peter Heiremann, dice lo siguiente: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea del año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Queridos, ¿en qué creemos? ¿En la supuesta autoridad de un hombre o en la autoridad de la palabra de Dios? Transfirieron, atención a lo que leímos hace un momento, transfirieron la solemnidad del sábado al domingo. Ningún ser humano, atención a esto, tiene el poder para cambiarlo. Ni el mismo Jesús lo hizo mientras estaba aquí en la tierra, mucho menos va a tener autoridad que un ser humano como tú y como yo, pecador como tú y como yo. Mira lo contundente que es Dios cuando intentamos cambiar lo que Él ha declarado eterno. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Mira lo que Dios nos dice. Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 22, 18 al 19, dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! Más claro no puede ser. Esto está en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué podemos hacer al ver esto? Vemos que el ser humano intentó cambiar. Y la gran mayoría hoy guarda un día que fue cambiado por el ser humano. Más claro no puede estar. En la Biblia, más claro no puede estar que en la Biblia nadie tiene ese poder para hacer este cambio. Y una de las cosas que nosotros debemos pensar y meditar hoy, mis queridos amigos, es que está en riesgo de que tu nombre sea quitado del libro de la vida. ¿Cuánto más vamos a seguir vacilando? Hoy Dios, por medio de su palabra, nos ha llevado a comprender la solemnidad del día sábado. Dios quiere que hoy nosotros podamos comprender de que el día sábado es un regalo para ti y un regalo para mí, para hacer deleite. Pero hay una consecuencia letal cuando intentamos cambiar lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha declarado santo, lo que Dios ha santificado. Qué maravilloso es saber que si tú y yo buscamos de la palabra de Dios, encontramos en el mensaje la palabra de Dios, lo que hoy nos dice, y lo colocamos en práctica, va a ser de gran bendición para nuestro ser. El mensaje, mira, atención a esto, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, Apocalipsis 14, versículo 7, este es un mensaje para hoy, es un mensaje que Dios nos ha dado para que hoy estemos predicando, para que hoy amonestemos al mundo y para que hoy podamos comprender lo que hoy está sucediendo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oh, mi querido amigo, mi querido hermano que estás ahí conectado. Dios quiere que en este momento final de este mundo nosotros podamos darle la gloria a Él. Pero ¿cómo podemos darle la gloria si no le adoramos en el día que Él estableció para que nuestras vidas adoraran al único Dios verdadero, al único Dios creador del universo?
Si Jesús clavó el sábado en la cruz, ¿por qué sus seguidores continuaron guardando el sábado? Es una pregunta bastante interesante que hoy debemos hacernos. Si Jesús fue a la cruz, si la mayoría de cristianos dicen que después que Jesús murió en la cruz, pues ahí esta ley el sábado quedó clavado en la cruz, ¿por qué sus seguidores continuaron guardando y obedeciendo este mandamiento? Mira, y eso lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 54 al 56. Vamos ahí al libro de Lucas 23, 54, capítulo 23, versículo 54, y dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ya Jesús había ido a la cruz, pero ellas, sus seguidoras, continuaban guardando el mandamiento conforme a su costumbre. En ninguna parte dice que ya ese mandamiento era nulo. Ellas continuaron adorando, continuaron guardando la solemnidad del sábado, porque aún ese mandamiento estaba vigente y está vigente hasta hoy y hasta que Cristo venga. Hasta que pase el cielo y hasta que pase la tierra, dice Jesús. Pero la Biblia sí nos dice que el sábado tiene una función especial entre Dios y su pueblo. ¿Sabes? El sábado tiene una función entre Dios y tú si lo quieres aceptar. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios: y le di también mis sábados para que fueran señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios ha establecido el sábado como una señal para identificar a su pueblo, para identificar a sus hijos, para identificar a aquella persona que decide hacer su voluntad. En la Biblia encontramos en muchas partes, y te recomiendo que puedas entrar, buscar en una concordancia con respecto al sábado, con respecto al día de reposo, y vas a encontrar una infinidad de textos que te van a ayudar a ampliar más este tema y te van a fortalecer para comprender exactamente el mensaje de Dios para ti y para mí hoy. Muchas personas agarran un texto, dos textos para contradecir todos estos textos que nosotros hemos leído. Pero sabes, esos textos que traen a colección, que traen a refutar, cuando continúas leyendo encuentras la respuesta, porque la palabra de Dios es una armonía. La palabra de Dios no hay contradicción. En la palabra de Dios hay luz para caminar seguro hasta la venida de nuestro Salvador. ¿Será que el que engañó a la tercera parte de los ángeles y a Eva está atrás de que nosotros no recordemos ni guardemos los mandamientos? Esto necesitamos pensarlo y necesitamos meditarlo. Recordemos que este ser, su profesión es engañar. Él, su profesión es falsificar. Dios estableció, Dios declaró santo, Dios santificó un día, y Satanás tiene que engañar a la humanidad cambiando el día solemne por otro día. Mis hermanos y amigos que escuchan este mensaje, si estás esperando la promesa de vivir por la eternidad como Dios ha prometido a sus hijos, debes aprender a guardar el sábado aquí en la tierra. Si hoy estamos esperando por ir al cielo,
Necesitamos aprender, necesitamos gozarnos en adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque allá en el cielo, según la Biblia, lo seguiremos guardando. Y es algo como para pensar, si Dios lo dio en la creación y a lo largo de la Biblia Dios es claro y lo exalta para que Él lo iba a eliminar, para volver a ponerlo vigente en el cielo. Oye, necesitamos pensar. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 66. El libro de Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. La palabra de Dios dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y aquí viene el texto más interesante. Y de mes en mes y de sábado en sábado, no dice en ninguna parte domingo, dice y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Cada sábado estaremos adorando delante de nuestro Creador. Amigo, no dice en ninguna parte domingo. Dice que en el cielo guardaremos el día sábado. Oye, hoy te puedes estar haciendo una pregunta. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? He guardado el domingo toda mi vida. Yo quiero que hoy, ahí donde estás, puedas meditar en lo que hoy hemos estudiado. Si quieres hoy ser un discípulo de Jesús, sigamos sus pisadas. No sigas las pisadas de un hombre pecador. Es más, no creas en mí, cree en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder y hay salvación. Y yo quiero que hoy puedas indicarnos por tu decisión, quieras indicarnos tu decisión por el sitio web midecisión.info. Lo repito otra vez, midecisión.info. Al estudiar lo que hemos visto en esta noche por medio de la palabra de Dios, te tienes que mover a tomar una decisión. Ay, pero ¿qué voy a hacer si estoy acostumbrado o estoy acostumbrada a qué es el domingo? ¿Sabes? En la palabra de Dios encontramos maravillosas promesas con respecto a los que somos fieles a Dios. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice que si nosotros retrajemos nuestros pies de hacer nuestra voluntad, tu voluntad, en su día santo, y lo llamamos glorioso, santo, apartado, y lo disfrutamos, y se vuelve una delicia para nosotros, y lo llamamos santo, entonces Él nos va a bendecir. Dice el texto: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Mi querido amigo, ¿estás cansado? ¿Estás lleno de ansiedad, de estrés que está consumiendo tu vida? Hoy Dios quiere un descanso para ti. Hoy Dios quiere librarnos. Hoy Dios quiere romper las cadenas del pecado que nos tienen jorobados. Y hoy quiere que tú y yo levantemos nuestro rostro y le adoremos conforme a su voluntad. No como me enseñó mi abuela, no como me enseñó mi papá, mi tío, sino como la palabra de Dios hoy nos la expone y nos da el más maravilloso regalo, aparte de su gracia y su salvación. Un descanso mientras estemos en esta tierra. Jesús hoy está tocando la puerta de tu corazón. Y pueda que
en algún momento hayas escuchado de este mensaje. O seguramente es primera vez. Pero una vez más, Jesús te está llamando. Ahí donde estás, yo quiero decirte, no dejes pasar más tiempo para decirle a Jesús: yo tomo mi decisión por ti. Yo tomo mi decisión a ser fiel a ti y guardar tu sábado conforme a tu voluntad, porque yo sábado tras sábado voy a recordar de que no vengo del mono, sino que vengo del Dios Todopoderoso, que con el poder de su palabra se hizo absolutamente todo y hoy sostiene mi vida y me da esperanza, me da consuelo y sobre todo me da la más maravillosa promesa de que Él volverá por ti y por mí. Quiero invitarte ahí donde estás. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decirle hoy al Señor: Señor, aquí estamos. Ayúdanos a entrar en tu reposo. Oh Padre bueno, oh Señor Jesús, en esta hora quiero colocar a cada uno de los oyentes, Señor, en la radio, en el Facebook, en el YouTube, donde quiera que estén, Señor, o por el medio que lo estén escuchando, que hayan escuchado este mensaje. Señor, tú conoces sus luchas, tú conoces sus prejuicios. Que sea el poder de tu Santo Espíritu derribando cualquier muralla, oh Señor, que impida reconocer tu palabra. Que sea el poder de tu Santo Espíritu manifestándose con poder en cada corazón, en cada vida, Señor, para transformación y sobre todo para salvación. Los dejo en tus manos de amor y misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a
mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Queremos darle las gracias a Ari Sánchez por tan hermosa canción que nos hace recordar que tenemos en el cielo un mediador delante del Padre. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos la seguridad de que Cristo Jesús está allá delante del Padre intercediendo por nosotros. En el día de hoy pudimos entender cuál ha sido el día escogido por Dios. Y lo que a mí me pareció más interesante fue que en ese día Dios lo ha hecho para que tú y yo podamos tener una conexión real, verdadera con nuestro Creador. En el día de hoy aprendimos algo bastante interesante, pero mañana también tenemos un tema muy interesante. Así que, querido amigo, no te puedes perder el tema del día de mañana. El día de mañana el tema se titula ¿A dónde vamos? Ahora vamos a aprender qué será de nosotros después de la muerte. Así que, querido amigo, si tú quieres saber hacia dónde nos dirigimos, no te puedes perder el programa del día de mañana. Dios te bendiga y esperamos que en el día de hoy haya sido de bendición las palabras del Pastor Vivas, que puedan quedar en tu corazón y que mañana puedas compartir con nosotros también. Dios te bendiga. Feliz noche.